Hace unos días, bajo la tenue luz de la luna, ocurrió este acontecimiento. El rocío brillaba en miles de gotas, cubriendo la hierba. La niña se encontró en el campo contra su voluntad. La ansiedad creció dentro de ella, como si algo estuviera a punto de suceder. El silencio de la noche fue interrumpido por golpes sordos de metal que resonaron en el aire. Una figura encapuchada emergió de la oscuridad, emitiendo energía oscura. Su espada brilló en la penumbra. Dos hombres con uniformes militares preparados para la batalla. Los soldados bloquearon el paso del enemigo, cubriendo a dos mujeres. Susurraban entre ellos sobre algún quad. Las damas retrocedieron y se acercaron al refugio. El número de atacantes aumentó. Los jinetes encapuchados avanzaron mientras la infantería mantenía su posición desesperadamente. El ruido de los cascos se mezcló con el tintineo de las espadas. El comandante dio la orden de retirada, pero en ese mismo momento el frío acero de una espada le atravesó el pecho, cortando su última orden. La muchacha vestida con un traje claro temblaba de miedo. Ella vio la pelea, pero no entendió lo que estaba pasando y miró a su niñera en busca de una respuesta. En ese momento se oyó el sonido de cascos que se acercaban. Un jinete con un arma ensangrentada galopó hacia ellos. La luz de la luna resaltaba su aspecto sombrío. Su cuerpo se estremeció involuntariamente. Me vinieron a la mente historias sobre él. Nazario Quad. Nazar, ojos azules, Quad, lobo. Estas dos palabras sonaban siniestras. Cuando se encontró con sus famosos ojos azules, de repente se dio cuenta de algo importante que hasta entonces se le había escapado. La mujer apartó a la niña con insistencia, llamándola por su nombre, pero no podía apartar los ojos del jinete. Se dio cuenta de que nunca más podría escapar. Su mente le decía una cosa, pero sus instintos le decían otra. El jinete se precipitó hacia adelante. La niña y su niñera intentaron esconderse en el denso bosque, pero el jinete acortó fácilmente la distancia entre ellas. Ella trató de repensar los acontecimientos. Si no hubiera tomado cierta decisión ese día, tal vez las cosas habrían resultado diferentes. Un carruaje tirado por 4 caballos blancos avanzaba lentamente por un camino rodeado de vegetación. Su rica decoración hablaba del alto origen de sus propietarios. Una joven vestida elegantemente se asomó detrás de la cortina. Ella admiraba el paisaje, instando con entusiasmo a su compañero a admirar ese espectáculo. Rizos claros enmarcaban su rostro, añadiendo suavidad a sus rasgos infantiles. Los enormes ojos esmeralda reflejaban inocencia. Era Rosetta Willard Fox, y hoy estaba libre. Los paisajes que vi por primera vez desde la ventanilla del carruaje eran impresionantes. Una sensación de libertad la llenó, provocando un deleite que nunca antes había experimentado. Cerrando los ojos y apoyando la cabeza en la palma de la mano, disfrutó de la frescura del aire y del aroma de la hierba que llenaba sus pulmones. 4 caballos tiraban suavemente del carruaje por el camino. La niña finalmente estaba libre de todo lo que anteriormente la había atado y limitado. Desde pequeña le enseñaron lo mismo. Su padre le aseguró que Rosetta no tenía obligación de preocuparse por nada, que su deber era únicamente preservar su dignidad. Aseguró que él mismo se encargaría de todo lo demás. Sin embargo, ella soñaba con ser como su hermano y hermana y quería encontrar también su destino. Su padre le aseguró que llegaría el momento en que encontraría algo que hacer, pero creía que aún era demasiado pronto. Él solo desestimó gentilmente sus protestas. El reino del zorro, protegido de los monstruos, era considerado tierra sagrada, y el hombre que gobernaba este estado era su padre. Pero todo esto no era lo que ella realmente quería. Su hermana mayor, que había demostrado tempranamente talento en la política y la magia, se convirtió en la heredera. Su hermano, habiendo alcanzado el éxito en la esgrima, a la edad de 20 años se convirtió en el jefe de la Orden de Caballería. Al ver sus logros, ella también aspiró a algo más. Sin embargo, su destino resultó diferente. Durante el té, sus padres anunciaron que se casaría con el señor Issei. Ella se estremeció de sorpresa. El rey, sonriendo pero con tristeza en los ojos, declaró que ella tenía edad suficiente para casarse. En ese momento, un pensamiento cruzó por su mente. Si hubiera tenido los talentos de su hermano y hermana, tal vez habría tomado un camino diferente. Cuando este viaje termine, tendrá que casarse. El carruaje se balanceó suavemente y la muchacha, cansada de admirar las vistas, bajó la cabeza, sumiéndose en sus pensamientos. Ella se dio cuenta de que no podía cambiar nada. Lo único que le queda es el viaje.
Entonces ella quería experimentarlo todo para no tener ningún arrepentimiento. De repente, la rueda del carruaje saltó sobre una piedra y el anciano compañero de la muchacha fue golpeado. Ella ya estaba teniendo dificultades con el viaje. La niña sugirió salir afuera a tomar un poco de aire fresco. Se sentía enferma y le dolía la cabeza. A medida que fue creciendo, estos viajes se convirtieron en una carga para ella. Le pareció que si esperaba un poco más, simplemente perdería el conocimiento. La princesa le reprochó su persistencia. Ella me advirtió que el viaje sería difícil, pero la propia niñera insistió en acompañarla. La mujer intentó justificarse explicando que los cambios de ruta fueron inesperados, por lo que el viaje le resultó más difícil de lo esperado. La muchacha dijo que inicialmente su camino no pasaba por el mar. Ella había soñado durante mucho tiempo con verlo, y este camino le brindaba esa oportunidad. La mujer se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Pensó que deberían haber tenido más cuidado, ya que su viaje los había traído a ese lugar. La princesa se sorprendió. Recordó que las tierras vascas están desde hace mucho tiempo bajo el control del reino, y que aquí no hay nada que temer. Sin embargo, la niñera continuó suspirando y meneando la cabeza. La muchacha no podía comprender qué era lo que preocupaba tanto a su compañero, pues no había señales alarmantes. Un jinete que acompañaba a la princesa se acercaba rápidamente al carruaje. Ella lo saludó, esperando sus palabras. El niño preguntó respetuosamente a la señora Rosetta cuáles eran sus órdenes y si necesitaba ayuda en el camino. Ella informó que su niñera estaba peor de lo que esperaban y preguntó si tenía alguna medicación consigo. Él respondió que se los regalaron antes de la salida. La mujer meneó la cabeza con incredulidad. Ella consideró al caballero un sinvergüenza y dijo que ese remedio no la ayudó. Recordó que no era médico. Allen explicó que lo bebió en el momento equivocado. Advirtió que no se debe tomar con el estómago vacío. La mujer simplemente se dio la vuelta enojada. La niñera estaba indignada porque el motivo era tan insignificante. Ella agitó el puño, acusándolo de ser astuto, y él insistió en que todo estaba en las instrucciones. Su irritación aumentó. No le gustaba que la sermonearan. La princesa sabía que era hora de terminar esta discusión antes de que fuera demasiado lejos. La muchacha sugirió detener el carruaje por un rato para estirar las piernas, caminar y darle a la niñera la oportunidad de recuperar el aliento. El auriga detuvo los caballos en la orilla. Mientras los sirvientes inspeccionaban el carruaje, la princesa y su niñera se dirigieron hacia el agua, disfrutando de la frescura. La niña parecía feliz. Ella le preguntó a su compañera con una sonrisa si se sentía mejor después de salir. La niñera asintió, confirmando que se sentía mejor. Pero ella todavía se quejaba de que esos viajes eran demasiado duros para ella. La princesa le recordó que le había advertido sobre esto con antelación. Entonces preguntó pensativamente si la niñera se había ido, temiendo que se escapara. La mujer suspiró y dijo que era posible. Después de todo, la muchacha no tenía ningún deseo de casarse y podría haber planeado algo impredecible. Pero la princesa aseguró que ya había tomado su decisión y no iba a defraudar a su padre. Ella sabía que la boda se celebraría después de su regreso. La niñera estaba encantada con sus palabras. Incluso se sintió mejor. Ella estaba segura de que el señor Isel se convertiría en un marido cariñoso y amoroso. El heredero de la familia ducal Helena, Isel Scallion, no solo era noble, sino también noble, con una apariencia agradable y un carácter amable. La niñera aseguró que si ella fuera la princesa, no lo dudaría. Al fin y al cabo, difícilmente se habría encontrado un mejor novio para ella. No tenía sentido discutir con ella. Entonces la mujer de repente se puso triste. Ella no entendía entonces por qué la niña necesitaba este viaje. Pero la princesa sabía que no la entendería. Ella pensaba que era injusto que a su hermano y a su hermana se les permitiera elegir sus propios caminos, mientras que a ella solo se le asignaba un rol, al cual no podía oponerse. La niñera notó su melancolía. Tomó suavemente las manos de la niña, entendiendo ahora por qué estaba tan preocupada por su destino. La mujer la consoló explicándole que para los padres los hijos siempre serán pequeños, y que los más pequeños reciben más cuidados que los mayores. La princesa notó que la niñera se había vuelto más animada. Ella sonrió al darse cuenta de que se sentía mejor, y sugirió que regresaran lentamente al carruaje. El agua cerca de la orilla comenzó a temblar. La niña fue la primera en darse cuenta de esto. Pronto apareció una jinete en la distancia, corriendo hacia ellos a una velocidad increíble. La princesa frunció el ceño.
Al parecer el jinete se dirigía específicamente hacia ellos. Ella estaba gritando algo desde lejos. La niñera le preguntó a la niña si entendía qué idioma hablaba el jinete. La princesa escuchó, tratando de entender las palabras. Solo entonces la princesa se dio cuenta de que el jinete resultó ser una mujer. Ella quedó sorprendida por su valentía y habilidad al montar a caballo. Un destello de admiración brilló en sus ojos. No tenía idea de que las mujeres pudieran manejar un caballo con tanta confianza. El jinete gritó fuerte: ¡Corre! Su caballo golpeaba rítmicamente sus cascos a lo largo del camino y su largo cabello recogido en una cola ondeaba al viento. De repente se escuchó un sonido largo y prolongado. ¡Shh! Pronto todos vieron un enorme monstruo parecido a una serpiente. 4 ojos escarlata brillaban y escamas de nácar reflejaban la luz. De repente el viento voló el sombrero de la princesa. Ella se agachó intentando recogerlo, ajena a lo que ocurría a su alrededor. Allen advirtió en voz alta a la dama, instándola a tener cuidado y ser cautelosa. El peligro estaba demasiado cerca. Al oír el grito del jinete, Allen reconoció inmediatamente el idioma. Pero solo después de ver a la criatura comprendió qué advertencia estaba tratando de transmitir. El monstruo se cernió sobre la princesa y su compañero. Sus enormes colmillos curvados estaban llenos de veneno, listos para perforar a su presa. La niña estaba congelada por el miedo. Toda su vida había transcurrido sin preocupaciones, y por primera vez tuvo que enfrentarse a una amenaza mortal. La idea de que nunca volvería a casa la abrumaba. La jinete se acercó, encabritando su caballo, lista para cargar. Un golpe preciso y poderoso golpeó al monstruo directamente en la cabeza. La sangre brotó de la herida, y el monstruo dejó escapar un grito desgarrador de dolor. La muchacha saltó de su caballo y aterrizó en la orilla. Al darse la vuelta vio una enorme sombra en el agua. Otro monstruo. Solo ahora los caballeros lograron llegar hasta la princesa. Le preguntaron preocupados si estaba bien. Allen examinó cuidadosamente a la niña, asegurándose de que no estuviera herida. Él comprendió lo grave que era la situación. Sin embargo, algo no iba bien con el jinete. Ella se sentó en el suelo sintiéndose la pierna, claramente dolorida. Tenía dificultad para mover la espinilla, pero por más que lo intentaba, el dolor no desaparecía. La princesa se acercó preocupada. Recordó a la amazona galopando, gritando palabras en un idioma desconocido. Ahora quería saber de dónde venía. La muchacha dijo que aquí todo el mundo habla latín. Se preguntó por qué había aparecido el monstruo, ya que los lugareños evitaban esos lugares. Ella explicó que en este lago viven criaturas peligrosas, por lo que nadie de aquí se atreve a acercarse. Solo ahora la princesa se dio cuenta de que los monstruos eran reales. Sus manos se apretaron en puños por el miedo y la comprensión de lo inevitable. Ella leyó en los libros que estaban apareciendo monstruos por todo el continente, pero nunca fueron encontrados en las tierras sagradas. Los caballeros que se acercaron se presentaron. Se reprocharon no haber llegado a tiempo y agradecieron al jinete por salvar a su señora. La princesa dijo que tenía que agradecerle. Al notar la lesión, preguntó cómo se sentía. La niña intentó levantarse, pero cojeaba notablemente. Pensó que podría haberse dislocado el tobillo. Allen se ofreció a examinarle la pierna, afirmando que tenía conocimientos sobre el tratamiento de este tipo de lesiones. El jinete aceptó, siempre y cuando no le causara ningún problema. Ella se sentó en una silla suave del carruaje, permitiendo que el caballero la examinara. Allen examinó cuidadosamente la pierna lesionada y concluyó que probablemente había una pequeña grieta. La mujer preguntó con incredulidad qué tan seguro estaba de su diagnóstico. Allen le aseguró con una sonrisa que estaba completamente seguro. Después de todo, si algo le sucediera a la dama, todos enfrentarían un serio castigo. Pero Rosetta no le dejó terminar. Ella le cubrió la boca con la mano, recordándole el acuerdo. Mientras viajaran, nadie debía saber que ella era una princesa. Las damas estaban sentadas en el carruaje y el caballero iba a su lado. El jinete le dio las gracias, sin encontrar palabras para expresar su gratitud. La princesa insistió en que simplemente tenía que ayudar, porque por culpa de ellos la niña resultó herida. La morena se dio cuenta de que ya era tarde y los invitó a pasar la noche en su casa. La princesa se dio cuenta de que ya habían hecho mucho por ella, y preguntó si tal petición no sería demasiado atrevida. Pero le dijeron que para los huéspedes que venían de lejos, esto era bastante aceptable. La niña advirtió que podría haber un poco de ruido por la noche. Si no les supone ningún problema, entonces todo está bien. Había una nota de tristeza en su voz.
La princesa aclaró qué era exactamente lo que debía suceder esa noche. Resultó que esa noche se celebraría una boda. El invitado explicó que en su tribu es costumbre celebrar las bodas por la noche. Ella se disculpó por haberlos recibido tan tarde. Se presentó como Rosie. Luego confesó que su padre era el jefe de la tribu vasca. Estas palabras sorprendieron mucho a Rosetta, pues no esperaba oír tal cosa. Estas tierras han pertenecido durante mucho tiempo a los Adrens. Con el tiempo, se dividieron entre diferentes tribus, que mantuvieron sus propias tradiciones. Al norte vivían los Quad, al oeste los Croá y al este los vascos. Estos últimos juraban lealtad al reino y eran considerados los más poderosos. Rosetta le preguntó a la niñera si la capital estaba demasiado lejos de estos lugares. Después de todo, el camino hasta aquí era difícil. Rosie simplemente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ella explicó que salió al campo debido a una próxima boda. Era una antigua tradición celebrar la ceremonia al aire libre. La niña asumió que ahora todos en el campamento estaban preocupados por su desaparición. Salió por un corto tiempo, pero se retrasó y se lesionó la pierna. La princesa se dio cuenta de que habían causado la lesión de la novia, y ahora estaba buscando una salida a la situación. De repente Rosie admitió que en realidad no quería casarse. Esta confesión sorprendió a la audiencia. Agregó que su prometido es 30 años mayor que ella. Por eso decidió escapar saltando sobre un caballo. La muchacha explicó que este matrimonio se celebró para fortalecer la posición de la tribu. Era necesario formar el sindicato, pero después de la muerte del jefe de la cruz, la decisión se tomó apresuradamente. Nadie siquiera tuvo en cuenta su opinión sobre este tema. La princesa pensó, un matrimonio no deseado los hizo similares. Ella sintió que sus destinos tenían algo en común. Rosie se disculpó por hablar tanto. Invitó a Rosetta a que le contara un poco sobre ella, si no le molestaba. La niña dio su verdadero nombre y dijo que se dirigía al mar para ayudar a su padre con el comercio. La niñera se estremeció al oír esto. La morena elogió a su nueva conocida por su devoción a su familia. La niñera se secó el sudor con alivio, contenta de que la niña hubiera usado una identidad ficticia. De repente se oyeron ruidos fuertes, como explosiones o disparos en la distancia. Todos se quedaron congelados, escuchando el ruido de la noche. Un joven salió corriendo de la tienda. Lo primero que notó fue a Rosie, y su expresión mostró que su aparición había sido una sorpresa. Allen desmontó y las damas salieron del carruaje. Los condujo a un lugar seguro donde pudieran descansar. El joven estaba preocupado. Dijo que la buscaban desde hacía mucho tiempo y ya empezaban a temer que algo malo le hubiera pasado. Pero la muchacha aseguró que realmente algo ocurrió. Ella cojeaba notablemente mientras caminaba hacia su padre. El jefe la recibió con enojo. Él gritó indignado por su acción y luego, sin importarle los demás, la golpeó en el cuello. La princesa y sus compañeros quedaron conmocionados por tal trato hacia la joven, pero nadie se atrevió a intervenir. El jefe continuó gritando, exigiendo una explicación de por qué había regresado en ese estado. Rosie, todavía sentada en el suelo, pidió perdón. Su padre no aceptó sus disculpas. La acusó de destruir toda su nación con sus acciones. Él exigió una explicación, sin entender por qué ella decidió poner en peligro la alianza matrimonial de las tribus. Allen no pudo soportarlo más y le pidió al hombre que parara. Consideró injusto que el padre ni siquiera intentara escuchar a su hija. Rosetta también intervino. Ella admitió su culpa y Allen ayudó a Rosie a levantarse, sosteniéndola para que pudiera caminar. El líder estaba rodeado de sus hombres, con los ojos entrecerrados por el enojo. Ante él, llena de determinación, se encontraba sola la princesa. El hombre preguntó quién era ella. Por su ropa se dio cuenta inmediatamente de que no era ninguna local. La niña respondió que eran viajeros del reino Zorro. Ella explicó que su hija resultó herida al ser rescatada. El jefe se sorprendió al oír lo del vendaje. Sabía que Rosie no podría montar en sus condiciones. Allen le dijo en voz baja a la princesa que parecía que allí todavía se seguían las antiguas tradiciones, incluido el secuestro de novias. Esta costumbre fue prohibida, pero aún existía en estas tierras. El novio negociaría con la familia de la novia y luego se la llevaría. Ahora quedó claro qué problema crearon. El jefe y sus hombres miraron con sospecha a los invitados no invitados. La princesa preguntó si era posible negociar un aplazamiento de la boda debido a la lesión de la novia. El hombre se negó categóricamente. Le dijo a su hija que tendría que explicarse a toda la tribu. Rosie aceptó en silencio. La princesa se acercó a ella y le preguntó cómo se sentía después de lo que había vivido.
Una vez en la habitación, Rosetta preguntó si se podía cancelar la boda, pero Rosie le explicó que eso despertaría sospechas. Dijo que el novio era de la tribu Krua. No confían en nadie más que en sus aliados. Si la boda fracasa, probablemente se aliarán con los Quat. Y su líder es aquel a quien verdaderamente vale la pena temer. La princesa se dio cuenta de que la tribu Quat era aún más temible que el poderoso reino. Todos sabían que este territorio llevaba mucho tiempo bajo el control del estado más poderoso. Por eso aquí hablaban latín. Sin embargo, en el extremo opuesto del continente surgió un nuevo estado que estaba ganando fuerza rápidamente. A diferencia de las feroces katanas, estas personas eran aún más duras, más despiadadas y más intrépidas en la batalla. Por lo tanto, el reino les encomendó la tarea de vigilar las fronteras. Sus tácticas despiadadas los convirtieron en guerreros ideales. La tribu Quat se hizo cada vez más poderosa. Su líder estaba reuniendo un ejército que ya había derrotado a los enemigos más peligrosos. El nombre Nazar Quat era conocido incluso por el caballero, pero Rosie dijo que todos lo llamaban Lobo de Ojos Azules. El joven tenía una mirada fría y penetrante, y Quat significaba lobo. Se rumoreaba que el color de sus ojos coincidía perfectamente con su nombre. Rosie explicó que los ojos azules eran comunes entre su gente, pero su aspecto era especial. Por eso hablaban de él más que de otros. La princesa se sorprendió de que Allen supiera tan bien sobre él. Él lo confirmó y dijo que este hombre era más feroz que cualquier monstruo del lago. En la batalla era despiadado. No perdonó a ningún enemigo ni dejó prisioneros, y su espada parecía no cansarse nunca. La gente decía que en él no había piedad ni miedo, como si no supiera lo que eran las lágrimas o la sangre. Rosie lo sabía. Por eso decidieron casarse con un miembro de la tribu Krua. Sin una alianza podrían haberse encontrado aislados. Muchas tribus ya se han unido a Quat. Rosetta se dio cuenta de que la situación era difícil y trató de encontrar una salida. De repente se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si en lugar de la novia real enviaras a una doble con vestido de novia? Esperaba que la oscuridad ayudara. Es difícil distinguir los rasgos faciales bajo el velo. La niñera quedó sorprendida con esta propuesta. Rosie estuvo de acuerdo en que era posible. La princesa se alegró de haber encontrado una solución que pudiera salvarlos. Cuando comienza la celebración, los novios se dirigirán a la cámara nupcial. Entonces es cuando se puede hacer la sustitución. Pero Rosetta estaba preocupada por lo que pasaría en su noche de bodas. Después de todo, la verdadera novia tenía una lesión en la pierna. Allen creía que si el novio estaba borracho, no habría problemas. Las damas no entendieron de qué estaba hablando. Explicó que si el jefe bebía demasiado, no tendría tiempo para su novia. La niñera le pellizcó dolorosamente la espalda. La mujer le reprochó al caballero que esas cosas no se podían discutir delante de la princesa. Además, el alcohol solo podía darle más fuerza. Solo había una salida: utilizar un doble. Rosie estuvo de acuerdo. Allen parecía desconcertado y confundido. La princesa afirmó que les quedaba muy poco tiempo. Necesitamos urgentemente encontrar una chica adecuada. Desde la tienda se escuchó el grito de no apto. Las mujeres salieron una tras otra. Uno era demasiado gordo y el otro demasiado viejo. Encontrar un doble resultó ser mucho más difícil de lo esperado. La rubia sugirió continuar la búsqueda entre otras mujeres, pero la elección era limitada. Después de todo, la princesa solo llevó a sus doncellas con ella al campamento. No había otras opciones. De repente las damas comenzaron a intercambiar miradas y a susurrar. Rosetta no entendía por qué todos la miraban. Rosie le pidió a la niña que se convirtiera en su doble. La niñera de la princesa se opuso categóricamente, apretando los puños con emoción. Rosetta ya estaba vestida con su vestido de novia. Ella dijo que nada se podía cambiar. Todo ya estaba decidido. La niñera estaba preocupada porque la princesa no montaba bien y podía caerse. Ella me aseguró que no pasaría nada. La mujer le rogó a la señora que cambiara de opinión. Ella no quería que ella se involucrara en el secuestro de la novia. La niña explicó que esto no fue un secuestro, sino parte de una tradición. Ella no vio nada peligroso en ello. La mujer le pidió que pensara en qué pasaría si el reino se enterara de esto. La princesa estaba segura de que nadie se enteraría. La niñera no lo dirá, pero el propio Allen está interesado en su éxito. La niña pidió guardar el secreto, pero la mujer continuó persuadiendo a la señora para que cambiara de opinión. Rosie entró en la tienda y estaba encantada. Dijo que el vestido le sentaba muy bien a la princesa. Ella le agradeció el cumplido.
Rosetta le preguntó tardíamente a la morena si le importaba que usara ese atuendo. La muchacha aseguró que esto no supone ningún problema. Ella comprendió la complejidad de la situación. La princesa la abrazó agradecida. La hija del cacique le dio las gracias una vez más. Luego le dio a la niña un pequeño regalo. La condujo bajo el cielo estrellado y le mostró dónde pararse con la linterna. Mientras ella se escondía cerca, una linterna encendida brillaba en la mano de la rubia. Rosie explicó que estaban buscando una novia en todo el mundo. Rosetta miró la belleza que la rodeaba. La mujer insistió en que no todo era así, pero la princesa creyó que la niñera simplemente estaba preocupada. La niñera preguntó cómo uno podía no preocuparse. Colocó una pequeña daga en la mano de la niña. La mujer aconsejó usarlo si había alguna amenaza. El doble sacó el arma y la examinó. Ella explicó que si es necesario, hay que atacar el punto débil. La princesa miró atentamente la daga. La niña lo escondió entre los pliegues de su vestido. Le aseguró a la niñera que no ocurriría nada peligroso. La mujer dijo que Allen fue a buscar bebidas para el novio. Debería volver pronto. La princesa se sorprendió de que el caballero aceptara ayudar, porque pensó que él estaría en contra. Ella recordó que él dijo que era la primera vez que veía a una chica tan desesperada por demostrar algo. La niñera explicó que él simplemente estaba apoyando sus aspiraciones. Ahora la princesa comprendió su consentimiento silencioso. Ella inclinó la cabeza y les agradeció a ambos por su ayuda y apoyo. De repente se oyó un disparo. El rugido de los cascos ahogó todo lo que había a nuestro alrededor. Uno de los guardias con una antorcha gritó, preguntando quién se acercaba. Los jinetes desenvainaron sus espadas en silencio. La princesa giró la cabeza, tratando de comprender lo que estaba pasando. La niñera tenía problemas de audición y no podía distinguir el ruido. Se oyó un grito en la oscuridad. Los guerreros del campamento se enfrentaron con los atacantes. Al mirar hacia la oscuridad, las damas pudieron discernir una pelea caótica. La niñera pensó que habían llegado los guardias del novio. Los sonidos de la batalla se hicieron más fuertes y claros. La princesa se estremeció cuando escuchó un llamado de ayuda a través del ruido. Pronto distinguió la palabra Quat. Las mujeres se tensaron de miedo al darse cuenta de que el plan se estaba desmoronando. Los guerreros del campamento se gritaron unos a otros que estaban siendo atacados por Quat. El jinete con la espada se movía a una velocidad sobrenatural, derribando enemigos uno tras otro. Los defensores del campamento comenzaron a entrar en pánico. Cuando se dio la orden de retirada, huyeron sin importarles la princesa y la niñera, dejándolas sin cobertura. Los jinetes persiguieron a los fugitivos, abatiéndolos sin piedad. Salpicaduras de sangre cubrían la piel de los caballos, la ropa e incluso el suelo. Solo unos pocos lograron sobrevivir. Rosetta se quedó congelada, incapaz de moverse. Un jinete de pelo largo se detuvo justo frente a ella, su espada brillando a la luz de la luna, cubierta de sangre. Ella recordó el significado del nombre Nazar, ojos azules, y su mirada era verdaderamente profunda, penetrante, cuyo color recordaba al cielo nocturno. Ahora todo ha quedado claro. Frente a ella se encontraba el mismo Nazar Quat. La niñera le agarró la mano y le rogó que abandonara ese lugar rápidamente mientras aún había una oportunidad. El jinete se movió más rápido de lo que las damas tuvieron tiempo de tomar una decisión. La niñera intentó tirar de la princesa, pero ella, paralizada por el miedo, no podía moverse. De repente ambos saltaron, tratando desesperadamente de escapar, recogiendo los dobladillos de sus vestidos. Sin embargo, Nazar ya sabía que la víctima no llegaría muy lejos. Uno de los soldados se interpuso entre el atacante y los fugitivos. Se agachó, agarrando firmemente su espada, listo para defenderlos con su propia vida. Sin embargo, su coraje no lo salvó. Solo un movimiento de la espada, y el hombre cayó al suelo, su cuerpo inmediatamente manchado con manchas de sangre carmesí. Los fugitivos no llegaron muy lejos. El jinete los alcanzó en pocos momentos. A la luz de la luna, sus fríos ojos azules brillaban como dos cuchillas de hielo. A todo galope, el jinete extendió la mano y agarró a la niña por la cintura. Él la levantó de un tirón, sentándola fácilmente frente a él y presionándola contra su pecho. Rosetta le extendió la mano a la niñera, pero ésta solo miró impotente, dándose cuenta de que no podía salvar a su señora. Ella intentó alcanzar al secuestrador, pero tropezó con una piedra y cayó, golpeándose dolorosamente. El jinete se alejó, llevándose a la princesa en dirección desconocida. El caballo avanzó sin disminuir la velocidad.
Rosetta exigió desesperadamente que se detuviera, insistiendo en que se habían llevado a la chica equivocada. El hombre le dijo fríamente que se callara, y que no se resistiera a menos que quisiera caerse y romperse el cuello. La apretó más fuerte, obligándola a congelarse. Ella tembló y trató de liberarse, pero sabía que hacerlo enojar era una mala idea. Él dijo algo en respuesta, pero ella no entendió sus palabras. Nazar se volvió hacia ella con los ojos entrecerrados. Se sorprendió de que ella no lo entendiera y luego se dio cuenta de que solo hablaba latín. Él dijo en su idioma que si no quería morir, debía sentarse en silencio. Rosetta tragó saliva, dándose cuenta de que había caído en una verdadera trampa. Pronto otro jinete los alcanzó. Llamó a un jefe llamado Riga y les informó que no los perseguían. Me pareció extraño. Nazar preguntó a qué distancia estaba la gente del novio. El jinete respondió que estaban siguiendo su rastro, pero que todavía se estaban quedando atrás. Otro jinete se acercó, su voz llena de alegría maliciosa. Informó que todo salió exactamente como había ordenado su líder. El hombre se bajó la capucha y sonrió con aire de suficiencia. Dijo que el nombre de Riga infundía terror en los habitantes de Croix y los hacía temblar. Nazar elogió a sus hombres y les ordenó regresar al campamento. Los jinetes asintieron, aceptando la orden. Los cascos volvieron a retumbar sobre el camino rocoso. Solo entonces Rosetta se dio cuenta de que la habían secuestrado a ella y no a Rosie. Ella comprendió que si no se explicaba le esperaba un destino terrible. Ella comenzó a insistir en que ella no era la novia, sino que simplemente la estaba reemplazando. El hombre que viajaba a su lado resopló, sin creer una palabra de lo que ella decía. Le sorprendió que él supiera latín. Ella le rogó que le creyera, pero él se limitó a sonreír en respuesta, diciendo que ella era demasiado buena mintiendo. El jinete de ojos oscuros no creía que pudiera haber habido una sustitución en la boda. Si esto es cierto, ¿por qué nadie intentó salvarla? Uno de los guerreros preguntó a Riga qué hacer con el cautivo. Se ofreció a tomarla para él, ya que el líder no mostraba ningún interés en las mujeres. El hombre que llegó montado en un burro se ofreció burlonamente a llevarla primero. Pero otro lo detuvo, recordándole que Riga misma decidiría su destino. Alguien sugirió que su líder podría dejarla vivir, pero el hombre que quería al cautivo solo se rió, considerándolo ridículo. Recordó cómo la tribu sufría a manos de su gente. La ley de los Quads es clara. Ojo por ojo, diente por diente. Pagan con la misma moneda. Los guerreros empezaron a ponerse de acuerdo, hablando entre ellos. Rosetta no entendió las palabras, pero sintió hostilidad. De repente Nazar ladró, exigiendo silencio. Declaró que la muchacha se convertiría en su esposa. Hubo un murmullo entre los guerreros. Nadie podía creer que su líder hablaba en serio. Uno de los hombres se atrevió a recordarle que era hija de un cacique vasco. Esta decisión parecía una locura. Recordó cuánto dolor le había traído su pueblo. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Nazar apuntó la espada a su garganta. Con voz fría preguntó quién le daba derecho a contradecir. El guerrero inmediatamente guardó silencio, dándose cuenta de que tendría que pagar por su insolencia. Nazar recordó que detrás de los vascos está el reino de Lisa. Este matrimonio podría ser su oportunidad de ganar. Miró lentamente a sus hombres, abrazando más cerca a la niña. Preguntó si alguien tenía alguna objeción. Uno de los guerreros dio un paso atrás, murmurando una disculpa. Nadie quería contradecir al líder. Solo ahora Rosetta se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ella se rebeló, negándose a aceptar su decisión. Nazar le preguntó fríamente si se había casado con el novio al que él la había robado por su propia voluntad. La niña se quedó congelada. Ese día Isel le preguntó sobre el matrimonio. Él quería darle una opción. Ella lo respetaba, pero la idea del matrimonio la pesaba. Ella apretó los puños tratando de reprimir sus emociones. Isel prometió esperar sin obligarla a hacer nada. Pero ahora no tenía elección. Galoparon hasta que Nazar ordenó parar. Su gente necesitaba descansar. Nazar ayudó a la muchacha a bajar del caballo, pero vio que no se dirigía hacia el campamento. Agarrándola rápidamente de la muñeca, le exigió saber a dónde iba. Había una mirada de súplica en sus ojos. Ella le preguntó en voz baja si podía dejarla ir. Ella dijo que no sabía montar a caballo, lo que significaba que de todos modos no podría escapar. Nazar entrecerró los ojos burlonamente. Sabía que vivir entre la gente del reino podía cambiar a una persona, pero no creía que llegaría tan lejos. El viento jugaba con los mechones de su cabello. Nazar recordó que la hija del líder vasco supuestamente era de cabello castaño,
pero esta niña tenía el pelo del color del oro soleado. Rosetta lo miró a los ojos y asintió lentamente, estando de acuerdo con sus palabras. Ella quiso explicarlo, pero una voz los interrumpió. El asistente informó que todo estaba listo. Nazar se dio la vuelta y les ordenó que se fueran. La luz de la luna inundó el claro, proyectando largas sombras. La princesa no entendía qué estaba pasando y a dónde la llevaban. Ella dio un paso atrás con miedo, sacudiendo la cabeza bruscamente. Ella gritó que no iría, pero la empujaron bruscamente hacia adelante, obligándola a seguir adelante. Ella trató de liberarse, rogando por su libertad. Los guerreros se rieron, comentando que la novia había resultado demasiado obstinada. Esto solo hará que la noche sea más interesante. Ella estaba temblando. La comprensión de que escapar era imposible me presionó con renovada fuerza. Ella no sabía qué hacer excepto rezar para que todo esto fuera un sueño. De repente algo cayó suavemente al suelo. Su daga cayó de los pliegues de su vestido. En la oscuridad Nazar se quitó la camisa, estirando los hombros. Se ató el pelo tranquilamente con una cinta azul. La niña le gritó que se fuera, pero él solo se rió, diciendo que ella hablaba demasiado. Toda su figura temblaba. Su voz se quebró mientras le rogaba que no la tocara. Ella prometió cumplir cualquiera de sus demandas, con tal de que él no se acercara. Él dio un paso adelante lentamente agarrándole la muñeca con rudeza. Ella chilló, intentando liberarse y gritó que no quería esto. La empujó con fuerza y ella cayó de espaldas. En pánico, la princesa contraatacó, llamándolo salvaje, pero él ni siquiera se movió. Nazar se cernía sobre ella, con su largo cabello cayendo sobre su rostro. Él se rió entre dientes y sugirió que gritaran más fuerte para que todos los que estaban afuera pudieran oírlos. Ella lo miró con completo horror. Luego se inclinó más cerca y le susurró que si ella quería irse, tendría que hacer lo que él dijera. Incluso después de asentir, ella no creyó que realmente la dejaría ir. El hombre todavía la sujetaba por los hombros, sin permitirle moverse. Ella lo miró y se dio cuenta de que se trataba de Nazar Quat, a quien siempre había considerado un monstruo, feroz y despiadado. Ella no podía juzgar su crueldad en la batalla, pero sabía que en la guerra no perdonaba a nadie. Nadie esperaba ayer una amenaza así. Sus dedos se apretaron lentamente alrededor de la empuñadura de la daga. Fue una oportunidad. Ella rápidamente hizo un gesto, pero Nazar interceptó su mano antes de que pudiera atacar. La miró atentamente a los ojos. La decepción era evidente en su mirada. No pensó que recibiría una sorpresa así en su noche de bodas. La princesa se dio cuenta de que había fracasado. Ahora no le quedaba más remedio que esperar su destino. Ella tragó saliva con fuerza, sintiendo miedo. Nazar examinó pensativamente la daga, notando la calidad del trabajo. Luego se rió entre dientes y dijo que esta espada podría ser útil. De repente dijo que quería probar su nitidez. La niña gritó en pánico, intentando alejarse de él. La espada brilló a la luz de la luna, y luego finas gotas de sangre cayeron lentamente por su vestido. Nazar ni siquiera parpadeó. Ella gritó horrorizada y preguntó qué estaba haciendo, pero él le tapó la boca con la mano con fuerza, sin permitirle emitir ningún sonido. Su voz era tranquila pero amenazante. Le advirtió que si quería que la dejaran sola, sería mejor que se callara. Rosetta se dio cuenta de que estaba haciendo un espectáculo, pero no entendía por qué. De cualquier manera estaba atrapada y no podía hacer nada. Mientras tanto, Allen corrió al campamento vasco. Vio a los heridos y a los muertos, sin comprender cómo pudo haber sucedido eso. Se desmontó, sacó su espada y llamó a Madame Rosetta. Miró a su alrededor con esperanza, temeroso de encontrar algo terrible. De repente oyó que alguien lo llamaba por su nombre. Era la niñera y Rosie estaba parada junto a ella. Se quedó helado de asombro. La niñera, consternada, dijo amargamente que Rosetta había sido secuestrada. Allen se quedó paralizado, negándose a creerlo. Rosie aseguró que no fue la gente del novio la que hizo esto. Ella dijo que fue Nazar Quat y que lo hizo a propósito. Allen apretó los dientes. Sabía que no había enemigos peores que los Quats. Se volvió hacia Rosie y le dijo que tenía que ayudar. Allen ordenó que se reunieran todos los hombres capaces de portar armas. Su intención era seguir inmediatamente la pista de los secuestradores y devolver a la princesa. Una voz profunda vino del otro lado. El jefe afirmó que esto no era necesario. Allen se giró bruscamente y vio a un hombre enorme acercándose a ellos. El jefe entrecerró los ojos, asegurando que la situación era incluso mejor de lo esperado.
Desde que la tribu Quad tomó la falsificación, su hija ahora está a salvo. Rosie se sonrojó de indignación y le gritó por decir semejante cosa. Por su culpa sufrió una persona inocente. El líder simplemente sonrió, satisfecho con el resultado. La niña gritó que su avaricia y sus acciones pasadas eran las culpables de todo. Fue él quien primero robó una mujer a los Quads, y ahora están sedientos de venganza. El rostro del líder estaba distorsionado por la ira. Dio un paso adelante con brusquedad, y golpeó con fuerza a su hija en la cara. Él dijo que ella no sabía nada, y que estaba viva solo gracias a él. El hombre gritó furiosamente que estaba haciendo todo únicamente por el bien de su tribu. Él nunca actuaría de manera vil, y todas sus acciones están encaminadas a proteger al pueblo. Esta es la única razón por la que el reino los apoya. Culpó a su hija por vivir en el lujo y ni siquiera imaginar lo que costaba esa manutención. Le recordó que no debía pensar en sus propios deseos, sino en la prosperidad de su tribu. El matrimonio es su deber y debe cumplirlo. Rosie miró a su padre con desdén. Ella le dijo que dijera la verdad. Todos sabían que lo impulsaba no era el honor sino la codicia. Ella no podía creer que él hubiera secuestrado a una mujer por el bien de su futuro. Aunque todo ocurrió antes de que ella naciera, ella conocía muy bien la historia. Todo el pueblo sabía dónde el jefe se había hecho esa profunda cicatriz. Fue abandonado por la misma mujer de la que una vez abusó. El jefe enfurecido agitó el brazo, preparándose para golpear a su hija nuevamente, pero su muñeca estaba firmemente agarrada. Era Allen. Su voz era fría. Dijo que no le interesaban sus dramas familiares, pero una cosa estaba clara. El líder no iba a ayudar. Allen silbó fuerte y su fiel caballo vino corriendo hacia él. Estaba decidido a salvar a la princesa, con o sin su ayuda. Puso fácilmente su pierna en el estribo y ensilló hábilmente el caballo. Antes de irse, le aseguró a la niñera que no tenía por qué preocuparse. Allen recordó que era un caballero del reino, y estaba obligado a devolver a la princesa a cualquier precio. Este es su deber, del cual no se desviará. El jefe levantó la cabeza sorprendido al oír la palabra princesa. Preguntó de nuevo, con el rostro contraído por la incredulidad. Su mirada se posó en la espada del caballero. Él reconoció estos patrones dorados. Se utilizaron solo en un lugar, en el reino sagrado de Fox. Fox era una tierra gobernada por los descendientes de los Elheim celestiales. Este lugar estaba bajo protección divina y los monstruos no podían entrar. El jefe se dio cuenta de que estos símbolos representaban el linaje de la familia real. En Fox solo había 3 herederos, un príncipe y 2 princesas. Una terrible conjetura pasó por su mente. ¿Podría ser que esa chica sea una de ellos? El pensamiento de esto lo golpeó como un trueno. Allen confirmó con calma sus temores. Rosetta Willard Fox era la princesa de Fox, lo que significa que su secuestro podría tener graves consecuencias. El jefe maldijo en voz baja. Su mandíbula se apretó. Si algo le pasa a la princesa, su tribu estará condenada. Los bárbaros podían hacerle lo que quisieran. Esto significaba que su futuro estaba en juego. Si el reino descubre que algo malo le ha sucedido a la princesa, convertirán sus tierras en polvo. De repente, uno de los guerreros corrió hacia ellos gritando que había problemas. Informó que el ejército del novio regresaba a las tierras de Croix. El líder no entendió lo que esto significaba. Tenían un acuerdo para casarse. Entonces el guerrero aclaró que la boda había fracasado. Explicó que la tribu Quad había intervenido nuevamente. El líder empezó a ponerse nervioso, pero comprendió que ya no podía cambiar nada. Un representante de Quad informó que habían secuestrado a la novia. Si la tribu la quiere de vuelta, que vengan ellos mismos a buscarla. Allen frunció el ceño. Intentar presionar al novio podría significar el inicio de una guerra que destruiría a ambas tribus. El líder apretó los dientes. Había llamado mendigos a los Quads, y ahora ellos le dictaban sus condiciones. Lo volvía loco. Allen lo observó desde arriba, todavía sentado en la silla. Señaló en voz alta que el líder estaba claramente confundido y no sabía qué hacer. El caballero ofreció un compromiso. Si el jefe lo ayudaba a encontrar a la princesa, olvidaría lo que había hecho. El cacique apretó los puños, dándose cuenta de que no tenía otra opción. Con el corazón apesadumbrado, ordenó a sus guerreros que se prepararan para la batalla. Pero entonces su rostro se torció y dio una nueva orden. Agarrar a Allen. No podía dejar ir a este hombre. Rosie miró a su padre con horror, gritando lo que estaba haciendo. Mientras tanto, los guardias ya habían rodeado al caballero, preparándose para atacar. Allen entrecerró los ojos.
Preguntó cuál era el motivo de tal traición. Pero el jefe respondió que incluso si fuera una princesa, no sería más fácil encontrarla. Dudaba que la niña todavía estuviera viva. Los Quads eran bárbaros vengativos. No la dejarán ir así como así, y es posible que ya hayan destruido todas las pruebas. Allen contuvo su ira. Ahora no era el momento de entrar en una discusión. Necesitaba salir de allí y encontrar a la princesa lo antes posible. Su pie acabó en el estribo. Le gritó a su caballo, haciéndolo encabritar. Y entonces la espada en su mano lanzó una luz amarilla brillante. Allen agarró con fuerza la empuñadura de su espada y les ordenó que se apartaran del camino. Amenazó que si no querían morir, debían retirarse. Una luz dorada iluminó el claro. Los ojos del líder brillaron con ira y gritó una orden para detener al caballero a cualquier precio. Quien desobedezca o se retire pagará con su vida. De repente se oyó el grito de una mujer. Rosie le ordenó a Allen que soltara su arma. Se giró bruscamente reconociendo su voz. La hija del cacique apareció ante él, sosteniendo una espada en la garganta de su niñera. Ella advirtió que mataría a la mujer si no cumplía. La niñera gritó, rogándole a Allen que corriera. Ella le rogó que no pensara en ella, sino que se concentrara en salvar a la princesa. Pero el caballero se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Había una luna llena colgando en el cielo. Las estrellas se abrían paso entre las nubes claras. Filas de antorchas corrían a lo largo de las tiendas, proyectando una luz tenue sobre el campamento Quad. Un hombre yacía en un catre de campamento, aparentemente profundamente dormido. Rosetta se sentó contra la pared, tratando de comprender cómo había terminado allí. Ella recordó sus palabras. Aseguró que cuando llegara el momento la devolvería a su padre. Tenía un corte en la mano izquierda, un recordatorio de ayer. Ella no le creyó. Si realmente la quería de regreso, ¿por qué la secuestró? No tenía sentido hacerlo. Nazar dijo que incluso si regresara, su matrimonio aún quedaría destruido. Nadie se casará con ella después de lo que pasó. La princesa no entendió por qué la convirtió en su esposa entonces. Podría simplemente haberla secuestrado, pero a ella ese acto le parecía innecesario. Nazar respondió que era su libertad. Él hará todo como dijo, y ella puede creerlo o no. Pero la muchacha no entendió sus palabras. Le ordenó que se sentara en silencio y no hiciera nada. Ella se estremeció al darse cuenta de que ahora estaba completamente en su poder. Nazar dijo que las noches aquí son frías y dormir en el suelo es incómodo. Él se levantó de la cama y asintió hacia ella, invitándola a acostarse a su lado. Rosetta se tensó y rechazó inmediatamente la idea. Ella dijo que no confiaba en él y que no iba a compartir la cama con él. Nazar se rió entre dientes y dijo que no estaba interesado en niños como ella. La princesa frunció el ceño sin entender lo que quería decir. El hombre se acostó, se cubrió con una manta y guardó silencio, no viendo sentido a continuar la conversación. El campamento estaba envuelto en el silencio de la noche. Rosetta admitió para sí misma que tenía frío y sueño. Pero la idea de acostarse a su lado le parecía insoportable. Decidió esperar el momento para escapar. Ella solo podía esperar que hubiera una oportunidad de regresar a casa. Pero el cuerpo no lo soportó. Se acurrucó en el suelo con su vestido de novia y se quedó dormida. Unos pies descalzos se acercaron a ella. Nazar la levantó silenciosamente del suelo y la llevó a la cama sin despertarla. La niña, sin darse cuenta siquiera de lo que había sucedido, simplemente se acomodó más cómodamente en la cálida cama, metiendo su mano debajo de su cabeza. Nazar se paró sobre ella y la observó mientras fruncía el ceño ligeramente mientras dormía y se giraba hacia un lado. Luego la cubrió cuidadosamente con una manta. Él se sentó a su lado y continuó mirándola. Había satisfacción en sus ojos. Otro momento vino a la mente de la niña. Cuando era niña, tenía un jardín en el patio del castillo y le encantaba jugar allí. Su familia siempre estaba ocupada, por lo que la pequeña Rosetta pasaba su tiempo entre los árboles. Ella tenía un ramo de margaritas en sus manos. Se oyó una voz. Su madre la llamó y le preguntó dónde había estado. La niña se sonrojó de alegría al ver un rostro familiar. La madre le preguntó gentilmente qué había estado haciendo. La niña dijo orgullosamente que jugó con Masha. La mujer frunció el ceño. Ella escuchó ese nombre otra vez. Ella entendió que su hija tenía un amigo imaginario debido a la falta de atención. Rosetta insistió en que Masha simplemente era tímida, y que por eso solo jugaba con ella. Ella habló de ella y su madre escuchó atentamente. La niña le entregó a su madre una pluma amarilla. La mujer lo tomó y admiró su belleza. Ella sonrió y preguntó dónde lo había encontrado la niña.
Ella dijo orgullosamente que era un regalo de Masha. Rosetta levantó la cabeza y señaló las ramas del árbol. Allí estaba sentado un gran pájaro con plumas doradas. La mujer se cubrió la boca con la mano sorprendida. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que esto no era solo una fantasía infantil. Luego abrazó fuerte a su hija y le dijo que quizás eso era algo bueno. Pero la niña no entendió lo que quería decir. De repente la visión desapareció como un espejismo. Rosetta abrió los ojos y arrugó la nariz con disgusto por la brillante luz del sol. Al recordar la noche anterior, se sentó bruscamente. Ella no podía entender por qué se despertó en la cama, porque se quedó dormida en el suelo. Ella no entendió cómo sucedió esto. De repente la solapa de la tienda se movió a un lado. Ella inmediatamente se escondió debajo de la manta. Un hombre entró con una camisa echada casualmente sobre sus hombros. Esto parecía inesperado incluso para los aristócratas. Nazar, sonriendo, dijo que se alegraba de verla despierta. Le llevó un tazón de sopa caliente y le dijo que había tenido suerte. No la había despertado. La niña estaba en shock. No podía creer que pudiera dormir tan profundamente que no sintiera que la llevaban a la cama. Nazar recordó que, al igual que ayer, no le interesan los niños. Había cansancio en su voz. Rosetta respondió bruscamente diciendo que no era una niña. Se suponía que su ceremonia de mayoría de edad tendría lugar este año. Nazar le recordó que por la noche parecía un niño temblando en un rincón. La niña se dio cuenta de que él vio su miedo. Él colocó un plato delante de ella, ofreciéndole algo de comer. La princesa miró con desconfianza el color inusual del plato. Ella dudaba de su sabor y temía que la comida estuviera estropeada. Ella dijo que no tenía hambre y se negó a comer. Nazar se encogió de hombros y respondió que su trabajo era sugerir. Si ella quiere morir de hambre, él no interferirá. Antes de irse, le preguntó si podía pasar todo el día sin comer. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola. Tan pronto como Riga salió de la tienda, uno de sus hombres corrió hacia él. Hizo una modesta reverencia y anunció que había traído lo que le habían pedido. Llevaba en sus manos un vestido de mujer. Él admitió tímidamente que en el pueblo solo podía encontrar ropa de segunda mano. No había ningún vestido nuevo, pero dijo, le quedaba bien. El jefe examinó la tela en silencio, la palmeó y le quitó el polvo. Luego asintió, agradeciendo al sirviente y diciendo que había hecho un excelente trabajo. Riga regresó a la tienda. Miró a la muchacha y luego al plato vacío que había a su lado. La lamieron hasta dejarla brillante. Él se rió entre dientes al darse cuenta de que a ella le gustaba la comida. La princesa admitió tímidamente que acababa de probarlo pero no podía parar. Ahora se sentía avergonzada por su insaciable codicia. El hombre, complacido, arrojó hábilmente el vestido sobre la cama. La niña entrecerró los ojos con sospecha y preguntó qué era. Él respondió que ya era hora de que ella se cambiara de ropa. Rosetta cogió el vestido y lo evaluó. Resultó ser bastante lindo y el corsé tenía cordones en la espalda. Ella pasó sus dedos sobre él. Resultó que este bárbaro cuidaba tanto de su comida como de su ropa. Ella lo miró con sospecha, sin entender por qué se preocupaba tanto por ella. El hombre se dirigió a la salida, arrojando algo sobre su hombro para que ella no se demorara. Una vez que ella haya cambiado, continuarán su camino. Rosetta agarró el dobladillo de su vestido. Si se van de nuevo, será más difícil para Allen encontrarla. La comprensión la golpeó y las lágrimas brotaron de sus ojos. Sus hombros temblaron. Ella sintió que la esperanza de salvación se estaba desvaneciendo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y se me formó un nudo en la garganta. Ella llamó al hombre, rogándole que esperara. Su voz tembló mientras murmuraba que tenía el pelo grueso y que podía enredarse. Riga entrecerró los ojos sin entender a qué se refería. La niña explicó que tenía miedo de arruinar su cabello si se cambiaba de ropa ella misma. El hombre no entendió inmediatamente su insinuación. Entonces la princesa suspiró y le pidió directamente que le trenzara el cabello. Él agitó la mano perezosamente, haciéndole señas para que se acercara. Me ordenó que le diera la espalda. La niña frunció los labios con irritación, sintiéndose como un perro entrenado. Ayer ella era su novia rehén, y ahora parecía una mascota. Sin embargo, ella siguió dándose la vuelta y contuvo su resentimiento. Se recordó a sí misma que ahora no era el momento de mostrar su orgullo. En su posición, es mejor no provocar al bárbaro. El hombre pasó sus dedos con confianza por sus mechones dorados. La princesa esperaba que sus manos, acostumbradas a sostener una espada, fueran ásperas, pero actuó con cuidado. Pronto terminó.
Se ató cuidadosamente la trenza con una cinta morada y dijo con satisfacción: «Listo». Rosetta reconoció la cinta. Ayer ella estaba en su cabello. El hombre preguntó si estaba apretado. La muchacha meneó la cabeza y le dio las gracias. Riga pidió que le devolvieran la cinta. La princesa apretó los puños y respondió con una punzada de ira que lo habría devuelto incluso sin que se lo recordaran. «Que no piense que ella va a robar». El hombre pareció triste por un momento. Dijo en voz baja que era la cinta de su madre. La niña hizo una mueca y murmuró una disculpa incómoda. Pero Riga no escuchó. Se giró hacia la salida y le ordenó que saliera tan pronto como se cambiara de ropa. Luego, sin esperar respuesta, se fue. Pronto Rosetta salió con un nuevo atuendo. Los hombres la saludaron llamándola Regina. Alguien le gritó alegremente que montara su caballo. La niña parpadeó sin entender qué significaba Regina. En ese momento, uno de los guerreros dobló la ropa de cama y dijo que era necesario retirarla. Ella se dio cuenta de por qué Riga se había lastimado. Fue un truco, un engaño de los sirvientes para demostrar que la noche de bodas había tenido lugar. El hombre saltó ágilmente a la silla. La muchacha lo miró, preguntándose por qué este guerrero era tan protector con ella si no tenía por qué hacerlo. Riga le extendió la mano, invitándola a sentarse. Dijo que era hora de irse. Sus miradas se cruzaron antes de que ella pusiera su mano en la de él. Ahora ella estaba sentada en la silla frente a él. Les dijo que se agarraran fuerte, advirtiéndoles que irían más rápido esta vez. El jefe gritó una orden y los jinetes espolearon a sus caballos. Decenas de cascos retumbaron rompiendo el silencio del bosque. Pasillo oscuro. La mujer suspiró profundamente al darse cuenta de que todo esto había sucedido por su culpa. Se culpó a sí misma y regañó a Allen por no huir. Ella susurró que lamentaba que el anciano los hubiera agarrado. Pero el chico respondió que no era su culpa. Él mismo era demasiado descuidado. Allen admitió que incluso si la dejara, le resultaría difícil encontrar su camino sin la ayuda de la tribu. La niñera suspiró al darse cuenta de su error. Ella confió en la gente equivocada. La muchacha a la que ayudaron los traicionó. Se sentaron sobre la paja en el calabozo. La mujer dijo que la princesa salvó a la niña y amenazó con matarla. Allen apretó los dientes enojado. Juró que nunca perdonaría tal traición. De repente el suelo crujió. Alguien se acercaba sigilosamente. Ambos prisioneros se apretaron contra los barrotes, escudriñando la oscuridad. Pronto Rosie emergió de las sombras. Allen agarró los barrotes con asombro, exigiendo saber por qué estaba allí. La muchacha le pidió que hablara más bajo. Ella dijo que su padre no sabe que ella está aquí. Ella tenía pan en sus manos y les ofreció algo de comer. Allen no ocultó su sorpresa. ¿Qué sentido tiene comer si ni siquiera saben dónde está la princesa? Rosie insistió en que necesitaban comer antes de escapar. Allen se congeló al darse cuenta del significado de sus palabras. La niña advirtió que si su padre descubría dónde habían llevado a la princesa, los llevaría al bosque y simplemente los mataría. La niña advirtió que estaban siendo vigilados de cerca. No es fácil liberarlos ahora. Allen apretó los puños, sin esperar esas palabras de ella. Ella trató de justificarse. Les aseguró que tan pronto como surgiera la oportunidad, los sacaría. Se disculpó por hacerlo, pero quería evitar víctimas innecesarias. Rosie explicó que si simplemente los hubieran liberado, la tribu podría haber sufrido. Allen entrecerró los ojos y se dio cuenta de que ahora ella quería ayudarlos. El chico le recordó que ella había evitado que la princesa fuera salvada, y que ahora el reino no ayudaría a su pueblo. Apenas podía contener su ira. Rosie admitió que los liberaría, pero con una condición. Allen y la niñera se quedaron congelados. Exigió que no le contaran a nadie sobre el secuestro de la princesa. Allen se sonrojó de rabia. Se agarró a los barrotes de la celda y maldijo, sorprendido por su audacia. Él prometió que cuando ella saliera, pagaría por su traición. Golpeó los barrotes, pero Rosie no se inmutó. Ella dijo con calma que estaba dispuesta a morir para proteger a su pueblo. En una mano sostenía una antorcha, y en la otra un puño cerrado. Ella recordó que el caballero tiene a alguien a quien proteger. Ella le aconsejó que no perdiera el tiempo en ira. Mientras él está enojado, la princesa puede desaparecer para siempre. Allen maldijo, pero sabía que ella tenía razón. Se dio cuenta de que sin la ayuda de un hombre con alto estatus militar, sería casi imposible salvar a Rosetta sin que el reino lo supiera. De repente una solución le vino a la mente. Recordó a un hombre que podía reunir un ejército y era cercano a la princesa, el duque Isel Scallion. Rosie levantó una ceja.
Ella no estaba segura de que el duque lideraría el ejército, pero Allen estaba convencido de que no la defraudaría. Después de todo, Isel era la heredera del ducado de Heisen y, lo más importante, una amiga de la princesa desde la infancia. Él se preocupaba por ella y tenía tiernos sentimientos por ella. Allen sabía que Heisen estaba más cerca de Terra. Isel llegará más rápido que los demás. Rosie asintió y aceptó transmitir el mensaje al duque. Allen escribió rápidamente el mensaje. Dobló el papel y pasó el pergamino a través de los barrotes. Rosie lo tomó en silencio. Luego preguntó con dureza qué había pasado entre su tribu y la tribu Quad. La chica dudó, pero el chico exigió respuestas. Ella respiró profundamente y dijo que ya que así era, lo diría. Esta historia comenzó 20 años antes de que nacieran. Mientras tanto, el jinete corría por el bosque, llevando en la silla a una muchacha con una trenza dorada. Le dolía el cuerpo por el interminable viaje. Cada movimiento del caballo resonaba en su espalda con un dolor intenso. Estaba cansada, pero sabía que no había vuelta atrás. Después de todo, pensó que si se inclinaba ligeramente hacia atrás y se apoyaba contra el hombre, él ni siquiera lo notaría. Pero él se dio cuenta. Sin embargo, no dijo nada. Simplemente la abrazó más fuerte. Así continuaron su camino durante algún tiempo. Finalmente, en un claro, ordenó hacer alto. La niña se sentó en una piedra y disfrutó de un breve descanso. Las personas que la acompañaban la miraban con frialdad y cautela. Ella tragó saliva, dándose cuenta de que sería difícil escapar bajo tal vigilancia. Pronto Riga dio la señal, ordenando a todos prepararse para la partida. La princesa lamentó que les dieran tan poco descanso. Ella se levantó cansadamente y se dirigió hacia el caballo. Se sintió un poco mejor cuando notó el suave acolchado del sillín. Riga le llamó la atención. Él le preguntó qué la había confundido tanto. La niña admitió que no podía subirse a la silla por sí sola. Sin más dilación, el hombre la tomó en sus brazos y la sentó en el caballo. Sus miradas se cruzaron y su corazón comenzó a latir más rápido. Los jinetes volvieron a galopar. El viento soplaba a través del cabello de la niña y sus pensamientos estaban confusos. Ella decidió intentar hablar. De repente ella se disculpó. Dijo que no sabía el significado de la cinta, que pertenecía a su difunta madre. Riga respondió con calma que no debía preocuparse. Él no le dio tanto valor a la cosa como ella pensaba. La princesa frunció el ceño. Ella no entendía cómo no se podía valorar el recuerdo de la propia madre. Entonces ella sintió un poco de pena por él. Después de todo, si era un líder, entonces quizá no tenía padre. Ella se encontró sintiendo pena por su captor. Fue una sensación extraña. La niña meneó la cabeza, recordándose que tenía que pensar en escapar. Sin embargo, en la distancia empezaron a aparecer altas montañas. Hacia el atardecer el sol se ponía en el horizonte. La gente montó un campamento, plantó tiendas de campaña y los caballos pastaron cerca. Rosetta se sorprendió por la velocidad con la que se instaló el campamento. Parecía que solo tomó unos minutos. Habían estado viajando todo el día y ahora la princesa tenía hambre. Su estómago rugió, delatando su condición. Alguien sugirió atrapar un conejo para Regina. La niña parpadeó sin entender qué significaba eso. Le explicaron que ya había comido conejo por la mañana y que ahora Riga volvería a cuidarla. Él le preguntó si había disfrutado su desayuno. Rosetta sintió arrepentimiento cuando se dio cuenta de que se había comido al lindo conejo. El chico se acercó a ella preocupado, notando el cambio en su humor, y le preguntó qué pasaba. Ella, tratando de cambiar de tema, preguntó por qué la llamaban Regina. Este título no le resultaba familiar y quería saber su significado. El chico se sorprendió de que ella no lo supiera hasta ahora, y le explicó que en su tribu así llaman a la esposa del jefe. A este título corresponde el nombre Riga. La muchacha pensó, porque el nombre del hombre no era Riga. Entonces, ¿quién es Nazarquat? Su pregunta quedó sin respuesta y el fuego de la fogata crepitó. El jefe, sin levantar la vista de su trabajo, revisó las brasas preparándose para cocinar algo. Lenguas de fuego danzaban, iluminando el espacio entre las piedras apiladas alrededor. Uno de sus confidentes explicó que los forasteros lo llamaban Nazarquat, pero para la tribu él era simplemente Riga. El hombre rubio se indignó en voz alta y declaró que era inaceptable que la esposa del líder no supiera su verdadero nombre. Continuó reprochándole, considerando que la muchacha ya estaba agotada después de un largo día sobre la silla de montar. Rosetta suspiró en silencio, estando de acuerdo con sus palabras. El chico añadió que probablemente estaba cansada no solo por el viaje,
sino también por su primera noche de bodas. La muchacha se sonrojó de vergüenza. Riga, notando su vergüenza, agarró bruscamente al chico por el hombro, acusándolo de holgazán. El rubio intentó justificarse, pero el líder ya no lo escuchaba. El chico recordó que es importante cuidar a la esposa del líder. Señaló que este matrimonio causó descontento y que el cuidado demostrado podría haber cambiado la actitud de la tribu. Riga lo interrumpió bruscamente y le recordó que lo habían enviado a buscar leña. El niño intentó objetar, pero el jefe preguntó burlonamente qué pasaría si Regina se congelaba. El rubio saltó asustado, agarró un hacha y corrió hacia el bosque en busca de leña, gritando que volvería pronto. Rosetta observó esto y rió silenciosamente. Le pareció gracioso lo fácil que era para el jefe lidiar con el parlanchín. Sin embargo, Riga no parecía contenta. Estaba otra vez sumido en sus pensamientos, concentrado en el fuego, y la muchacha miró hacia abajo, decepcionada. El fuego se encendió, iluminando el claro oscuro. El cacique mantenía metódicamente las llamas, observando en silencio las lenguas de fuego. Y de repente él mismo habló. Decidió que era hora de decirle su nombre. El hombre dijo que su verdadero nombre era Rashid. La niña se quedó congelada. Ese nombre le parecía dolorosamente familiar. Los recuerdos pasaron ante los ojos de Rosetta. Hace unos años se celebró una pequeña recepción en el palacio del rey. Entre los invitados apareció un músico errante de las Ardenas. La morena de ojos amarillos llamó la atención. En la sala, un músico de la corte estaba sentado al piano, y junto al arpa había una silla vacía, esperando al intérprete. La gente se preguntaba a quién elogiaría, a la primera princesa o al príncipe. Sin embargo, el músico eligió un camino diferente. Anunció que interpretará una canción dedicada a la princesa Rosetta. Sus dedos tocaron las cuerdas del arpa. La melodía llenó la sala. Los invitados guardaron silencio, encantados por la belleza de los sonidos. Tras los primeros acordes, todas las miradas se dirigieron a Rosetta, quien se encontró en el centro de atención. Ella no lo esperaba, pero pronto estuvo completamente inmersa en la música. La canción elogiaba su nobleza y belleza. Los invitados la aplaudieron y la colmaron de elogios. El rey, sin embargo, preguntó, ¿por qué la composición se llamó Luz de Rashid? El músico hizo una respetuosa reverencia y explicó, el nombre de la princesa en la lengua de las Ardenas suena como Rashid. Ahora Rosetta se dio cuenta de que su secuestrador tenía el mismo nombre que ella. El jefe se levantó, se estiró y preguntó si su nombre era realmente Rosie. La niña se estremeció levemente, pero asintió. Le aseguró que a partir de ahora su gente no la trataría como lo hicieron ayer. Debían aceptarla como esposa de su líder. Rosetta intentó no creer las palabras del salvaje, convenciéndose de que no debía ceder. Pero ella respondió que se comportaría con calma para no despertar sospechas. Se preguntó si debería expresar su gratitud por la comida y presentarse. Sin embargo, el hombre aseguró que la tribu Quat tiene sus propias costumbres, diferentes a las de otros pueblos. Mientras ella siguió siendo su esposa, su vida no corrió peligro. Pero si comete un error, sus compañeros de tribu pueden destrozarla como una manada de animales depredadores. La muchacha se quedó fría al pensar en esto. Sus manos apretaron la tela de su vestido y el miedo comenzó a crecer en su pecho. Ella no podía creer que esta pesadilla se había convertido en realidad. El jefe le dijo que no se preocupara y que se quedara donde estaba. Más tarde prometió devolverla a su familia. Rosetta no sabía si podía confiar en sus palabras o si era solo un engaño. La idea de regresar la asustaba. Ahora ella ya no tenía ningún valor como novia, lo que significaba que no podría vivir en paz ni siquiera en casa. Todo cambió para siempre. Era fácil razonar sin conocer todas las circunstancias. Secuestraron a la chica equivocada, pero eso no cambió el hecho de que ella misma participó en esta aventura. Ella miró al líder a los ojos y dijo desafiante que él y su pueblo pagarían caro por todo lo que habían hecho. Ella juró que nunca serían perdonados por esto. De repente se oyeron gritos. Uno de los hombres salió corriendo del bosque, respirando con dificultad y no tenía ningún arma en sus manos. Gritó que habían aparecido monstruos cerca. El líder se volvió cauteloso. Entrecerró los ojos, preguntándose sobre el destino de los cazadores que habían salido en busca de presas. La hoja de su espada brillaba a la luz de la luna. El hombre explicó vacilante que su gente estaba luchando contra monstruos. Vino a pedir ayuda, pero estaba al borde del agotamiento después de una larga carrera. El jefe ordenó a Rosetta que permaneciera en el campamento.
Estaba seguro de que las criaturas tenían miedo a las llamas, lo que significaba que estaría más segura junto al fuego que en el bosque. Ella asintió obedientemente, pero otro pensamiento ya estaba madurando en su cabeza. Si el campamento se vacía, es su oportunidad de escapar. Sin embargo, el miedo todavía se apoderaba de su cuerpo. Mientras tanto, en las profundidades del bosque se desarrollaba una batalla. La espada del jefe atravesó a los enemigos y su sangre se mezcló con el suelo. Preguntó cuántos monstruos quedaban. Le dijeron que había 5 más. Ordenó que los condujeran hacia la parte occidental del bosque y él mismo luchó como un guerrero despiadado, cortando las cabezas de sus enemigos. A su orden, 3 combatientes rodearon a los enemigos por la derecha, mientras el resto atacaba por detrás. Los arcos ya estaban tensados y las flechas listas para alcanzar los objetivos. Se dio la orden de fuego, y decenas de flechas atravesaron la oscuridad. Los monstruos se derrumbaron, con sus cuerpos plagados de agujeros. Parecían alfileteros atravesados por flechas. Uno de los chicos gritó alegremente que habían ganado. Pero en ese momento un nuevo monstruo apareció por detrás y atacó al descuidado luchador. El rubio vio el peligro y gritó al jefe que tuviera cuidado. En el último momento arrojó su espada y ésta cayó directamente en las manos de Rashid. El líder se giró a la velocidad del rayo y con un golpe preciso golpeó al monstruo directamente en el corazón. Aulló, escupió sangre y cayó muerto. Alguien informó que algunos de los monstruos habían escapado. El líder frunció los labios con tristeza. Odiaba dejar vivos a sus enemigos. 3 criaturas corrieron hacia la oscuridad, gruñendo y escondiéndose entre los árboles. Los guerreros preguntaron si debían alcanzarlos, pero el líder ordenó que se contaran los muertos. Uno de los luchadores notó que los monstruos se habían vuelto más fuertes y actuaban de manera diferente a antes. El jefe asintió, estando de acuerdo en que era extraño. Pensó en la muchacha que había quedado abandonada en el campamento. Se desconoce qué tan efectivas fueron las llamas contra estas criaturas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ansioso. La hoja de su espada todavía estaba cubierta de sangre cuando ordenó a sus guerreros que regresaran al campamento. No podía permitir que Rosetta se convirtiera en víctima de un ataque. Mientras tanto, la muchacha ya corría por la espesura. El dobladillo de su vestido se enganchó en las ramas. Ella salió corriendo, sin aliento por el miedo y la fatiga. En su mente ella clamaba desesperadamente por salvación, recordando cómo, cuando era niña, corría por el palacio, eludiendo astutamente a los guardias y huyendo. Unas pequeñas manos empujaban con dificultad la pesada puerta, que crujía con cada movimiento. Miró a su alrededor, esperando que nadie notara su intento de entrar. Cuando la enorme puerta finalmente cedió, la niña se preguntó si podrían encontrarla allí si se escondía. Ella pensó que sería divertido ver cómo las niñeras empezarían a correr buscándola. Mientras bajaba, recordó cómo le habían prohibido con voz severa entrar en esa parte del palacio. Pero ella no vio nada malo en ello, porque simplemente iba a esconderse. De repente se oyó un ligero crujido. La niña se quedó congelada y su corazón latía fuertemente en su pecho. Por miedo, se cubrió la cabeza con las manos y luego preguntó tímidamente quién estaba allí. Uno de los guerreros del cacique emergió de detrás de los árboles. Su rostro expresó sorpresa. Se cubrió la boca con la mano, como si estuviera aturdido por el hecho de que Lady Regina estuviera caminando sola por allí. Sus ojos brillaron con un fuego maligno. Supuso que la niña estaba intentando escapar. Había cautela en su mirada y sus labios se torcieron en una sonrisa cruel. La niña fue la primera en decidir pasar al ataque. Ella preguntó con sospecha por qué no estaba en el frente si el campamento estaba bajo ataque. El chico tranquilamente afirmó que no tenía por qué estar allí en absoluto. Continuó preguntando si había intentado escapar. Pero ahora ya no era un juego. La muchacha se dio cuenta de que él no creía ni una sola palabra de lo que ella decía. Ella afirmó que se había topado con monstruos, y mientras huía de ellos, se había perdido en el bosque. Pero en el fondo ella simplemente estaba esperando el momento oportuno, con la esperanza de tener la oportunidad de salvarse. Dio un paso adelante sonriendo. Él afirmó en tono de burla que si ella hubiera decidido engañar, podría haber pensado en algo más inteligente. Había un escepticismo evidente en sus palabras. Observó que el campamento estaba al otro lado y, dando otro paso, continuó avanzando. La niña tembló, pero al momento siguiente reunió sus fuerzas. Agarrando los bordes de su vestido, levantó la cabeza y declaró que él parecía haber olvidado quién era ella. Su voz sonaba firme.
Ella le advirtió que tocar a la esposa del jefe sería un error peligroso. Ella levantó el puño cerrado y lo miró desafiante. El chico estaba asombrado por la audacia de la chica. De repente recordó su estado y decidió usarlo en la discusión, aunque antes no le había prestado atención. Él resopló burlonamente, insistiendo en que ella simplemente estaba esperando el momento adecuado para escapar mientras todos estaban ocupados peleando. La niña miró alrededor con gran intensidad. Al darse cuenta de que no habría ayuda, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Ella dijo que él no tenía derecho a decidir su destino. Solo el propio Riga podía hacerlo. El hombre dijo con los dientes apretados que nunca reconoció a Rashid como líder. El que debía vengar a la tribu tomó como esposa a la hija de su enemigo. Él se burló de que no le importaba a ella. Incluso si ella muriera ahora mismo, él no sentiría ni un ápice de arrepentimiento. La niña se estremeció. Ella tembló, sintiendo que ese hombre estaba lleno de odio. Ella le preguntó qué había pasado para que él fuera tan cruel con ella y estuviera tan lleno de ira. El chico le recordó con una sonrisa que había visto los ojos de Rashid. Él le preguntó si conocía su verdadero significado, y la invitó a escuchar la verdad. Explicó que esto era una prueba de su origen. Agarró a la niña por el hombro. Ella gritó desesperadamente y trató de liberarse, pero el agarre del chico se hizo más fuerte. Ahora le apretaba la muñeca. Ordenó escucharlo atentamente y no intentar escapar. Dijo que su padre una vez secuestró a Regina. Regresó sola y dio a luz a un niño de ojos azules. La niña quedó en shock, pensando que el líder vasco podría ser el padre de Rashid. Pero el hombre afirmó que no lo sabía. Después de todo, si Rashid fuera su hijo, no se habría casado con su hermana. Pero aquí había una gran inconsistencia. Dijo que cuando el jefe intentó someter a la mujer por la fuerza, ella le dejó cicatrices en el rostro al apuñalarlo con un puñal. Él no pudo soportar esta vergüenza y arrojó a la mujer a los esclavos. Ella terminó dando a luz un hijo de uno de ellos. Riga, su líder en ese momento, fue a salvarla, pero murió. Murió como un perro leal y la tribu perdió a su líder. La tribu cayó en el caos y luego fue destruida por los vascos. Su pueblo ha estado al borde de la extinción durante mucho tiempo, pero aquel que no debía haber nacido se convirtió en su líder. Se convirtió en Riga, el protector de aquellos que odiaban sus orígenes. Su madre murió y le dio el nombre de Rashid para que se convirtiera en un líder. Así, el bastardo, hijo de un esclavo, ocupó el lugar del heredero legítimo. Esta era toda la verdad. Por eso se vieron obligados a reconocerlo, pero ¿podrían confiarle su venganza? El tipo agarró a la niña por el cabello, burlándose de ella. Afirmó que Rashid no era mejor que su padre y que era igual de débil. Estaba seguro de que la muchacha estaba cosechando los pecados de su padre. Este es un castigo justo por su trágico pasado. Si se hubiera quedado sentada en silencio, Riga la habría protegido hasta el final. Él acercó su cabello a su rostro e inhaló el aroma, sonriendo. La niña pidió parar, pero él insistió en que ella debía aceptar lo inevitable. Se acercó más, sugiriendo que podría gustarle. Ella ya no esperaba que alguien la oyera, pero gritó. El chico voló lejos de ella, sujetándose la cabeza y gimiendo. Riga estaba frente a él. Su mirada era gélida y sus puños apretados. El chico miró a la chica, que ahora estaba a salvo. El chico preguntó por qué Riga tenía tanta prisa en llegar al campamento. Supuso que el jefe estaba preocupado por su esposa. Sika se alegró de que el jefe estuviera cuidando de Regina. Ya hacía tiempo que sospechaba que esto sucedería. El hombre le dio una palmadita en la cabeza al niño, recordándole que quería regañarlo. Él respondió que Regina estaba a salvo porque había al menos una persona que se preocupaba por ella. Sika caminó junto a Rashid y le contó cómo él también terminó en la tribu. Sin Riga no habría sobrevivido. Érase una vez una guerra entre los Quads y la tribu Catán. El único superviviente fue llevado a Riga. En aquel tiempo los hombres creyeron que era necesario castigarlo, porque procedía de la sangre de sus enemigos. Pero Riga notó el espíritu de lucha en sus ojos. Lo acogió y decidió que podía hacer de él un guerrero digno. Así fue como Sika terminó en la tribu. Intentó ganarse la confianza y demostró su valía en el campo de batalla. Ayudaba a las mujeres con las tareas del hogar y estudiaba mucho. Pronto fue reconocido como parte de Quad y juró lealtad a Riga. Después de aquella masacre sintió confianza en su puesto. Dijo que él y el jefe eran iguales y la tribu no dudaba de él. Sin embargo, antes de esto tuvo que sufrir mucho. No recibió reconocimiento inmediato. El hombre dijo que Regina parecía una muñeca hecha de oro y azúcar. Era la primera vez que veía tanta belleza.
Ella no montaba. No comía adecuadamente. Se quejaba todo el tiempo de querer volver a casa. El hombre sintió que ella simplemente estaba desempeñando un papel que no estaba a la altura. Sika se sorprendió. El chico se rió, asegurando que Riga simplemente se había enamorado. De lo contrario, ¿por qué la habrías tomado como esposa? El líder permaneció en silencio. Sika estaba agradecido a Riga, porque sin él no habría vivido. Él creía que tenía derecho a interferir en sus asuntos. El hombre afirmó que nunca había oído semejante tontería. Sika intentó demostrar que el jefe estaba sintiendo sentimientos por una mujer por primera vez. En ese momento, Riga recordó cómo tomó a la niña en sus brazos, con miedo de despertarla, cómo la cubrió con una manta. La forma en que sus dedos rodeaban su cuello y su respiración era tan pacífica. Durmió profundamente, como si realmente se sintiera segura. El hombre sintió entonces una ternura inusual. Él admiraba a la muchacha, sin entender por qué le fascinaba tanto. Sika se rió de que el jefe se había enamorado. Al fin y al cabo, mucha gente piensa que Riga ya es un anciano, pero simplemente no conoció el amor. De repente Rashid preguntó dónde estaba Krell. Le sorprendió no haber sido visto durante tanto tiempo. El chico comentó que siempre desaparece en el momento adecuado. Sika bromeó oscuramente diciendo que Krell le guardaba rencor cuando no le entregaron a Regina. El hombre lo detuvo en seco, y él se dio cuenta de que era mejor permanecer en silencio. Dijo que no le gustaba Krell. Él siempre está insatisfecho, como si él mismo debiera ser el líder. Rashid explicó que si no hubiera estado allí, Krell se habría convertido en el jefe de la tribu. Pero no entiende mucho. Pero ahora había algo más importante. ¿Por qué los monstruos aparecían tan cerca del reino? Un hombre sin aliento por correr tan rápido corría hacia ellos. Gritó algo, pero sus palabras eran confusas. No pudo decir inmediatamente qué había sucedido. Finalmente gritó una palabra. ¡Perdido! El líder entendió todo. El niño entonces cayó al suelo exhausto, repitiendo que Regina había desaparecido. Krell se paró frente a Rashid arrodillado. El jefe le preguntó qué había hecho. Y Sika corrió hacia la niña y le preguntó cariñosamente si estaba bien. La niña parecía asustada y no podía pronunciar palabra. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. El chico le tomó la mano, preguntándose qué podría haberla asustado tanto. Él comenzó a calmarla, asegurándole que estaba a salvo. A la muchacha le pareció extraño que su situación no hubiera cambiado, a pesar de haber regresado. Ahora que el miedo había disminuido un poco, no pudo contener las lágrimas. Las lágrimas rodaron por su rostro y ella comenzó a sollozar lastimosamente. Sika sabía que Krell sería juzgado por el propio líder. Rashid lo miró fríamente y le preguntó qué estaba haciendo allí cuando todos los demás estaban peleando. Krell mostró los dientes al ver que la niña estaba temblando, sentada en el suelo. Afirmó que solo había impedido su fuga, pero sus palabras no inspiraban confianza. Rashid le preguntó a su esposa si realmente estaba tratando de escapar. Krell sonrió satisfecho y asintió, pero el jefe no se mostró tan confiado. El niño insistió en que la vio alejarse del campamento. Insistió en que la niña no huía de los monstruos, sino de su marido, a quien llamaba monstruo. El líder permaneció frío. No entendía por qué Krell estaba allí y no peleaba. Esto lo confundió más que las palabras de su subordinado. El niño maldijo en voz baja al darse cuenta de que podía ser ejecutado. Pero no lo demostró. Por el contrario, desafió al líder a preguntarle si dudaba de sus palabras. Rashid no tenía prisa en sacar conclusiones. Dijo que no juzgaría sin pruebas. Pero Krell continuó con su juego. El hombre preguntó descaradamente si eso significaba que el líder tampoco dudaba de su esposa. A esto Rashid respondió que no debería haber cometido el crimen en primer lugar. Krell se sorprendió de que el cacique todavía defendiera a su esposa. Pero Rashid dijo que todo su ejército lo vio amenazar a la niña. La gente empezó a tararear en apoyo al líder. Krell se dio cuenta de que no podía esperar apoyo de ningún lado. Se encontró en una posición perdedora. Agarró la empuñadura de su espada, preguntando directamente si Riga estaba dispuesto a proteger a la princesa vasca, incluso si ella quería abandonarlo. El jefe le advirtió que tuviera cuidado con sus palabras. Recordó que la muchacha ahora era su esposa y nadie se atrevía a cuestionarlo. Pero Krell se mantuvo firme. Miró al jefe directamente a los ojos, insistiendo en que la sangre no se podía ocultar. Señaló los ojos azules de Rashid, diciendo que eso era una prueba de su origen. ¿Y si esto no es así, qué probará entonces la verdad? Sika no pudo soportarlo más. Lo llamó loco y en un ataque de ira golpeó el suelo con el puño. El dirigente afirmó que Krell tendrá que responder por esas palabras.
pero él ya estaba listo para la batalla. Su mano agarró la empuñadura de la espada. Rashid sacó su espada. Sus espadas brillaban a la luz de la luna, resplandeciendo como acero. Rosetta miró el arma con horror, sin entender por qué estaban peleando. Sika explicó que Krell había humillado a Riga y esto no podía quedar sin respuesta. Dijo que si no lo castigaban ahora, socavaría la autoridad del líder. El jefe puede perder la confianza de la tribu. Pero el chico estaba preocupado. Sabía que Rashid había recibido recientemente una herida en una batalla con monstruos, y eso podría afectar su fuerza. La niña intentó detener la pelea, pero Sika dijo que ahora era inútil. Krell vio la herida y estaba ansioso por aprovecharla. Sabía que el líder no podría escapar y se aprovechó de ello. Mientras tanto, las espadas ya se habían encontrado en la batalla. Rashid atacó con confianza, pero Krell solo se defendió apretando los dientes. Sus espadas resonaron reflejando la luz de la luna. Rosetta hizo una mueca ante cada golpe, presionando su palma contra su pecho. Ella tenía miedo del resultado de esta pelea. La niña recordó cómo solía ver los torneos de caballeros. Allí también resonaban las espadas, pero ella ya no estaba tan asustada. Recordó estar de pie en el balcón del castillo mientras se desarrollaba un duelo abajo. En aquella ocasión, el torneo fue especialmente feroz. El joven de cabello dorado preguntó a quién le regalaría la flor hoy. Él esperaba su decisión. Frente a ella estaban dos jóvenes, su hermano e Isel. Ambos eran fuertes en la batalla, y ahora cada uno esperaba que ella lo eligiera. El chico de cabello blanco como la nieve apresuró a la chica con su elección. Recordó que la última vez las flores fueron para Isel, y ahora decidió dárselas a su hermano Armand. Isel no pudo ocultar su decepción y su amigo intentó consolarlo. Él insistió en que volvieran a empatar y la princesa los miró con cariño. Isel insistió en que la princesa lo amaba más. Ella simplemente se rió, pero los chicos exigieron una respuesta y la rodearon. Ella se estremeció ante tal presión. La princesa mayor se acercó a ellos y colocó su mano sobre el hombro de su hermana. Ella pidió a los jóvenes que no se burlaran de la muchacha, pero insistieron en que así era como expresaban su simpatía. La princesa mayor les recordó la próxima recepción y les dijo que se apresuraran. Armand aceptó irse, pero Isel quería hablar más con Rosetta. El hermano se fue con su hermana, pidiendo a los demás que no se quedaran. Isel le prometió a Rosetta que ellos también estarían allí pronto. La muchacha lo miró. Cuando estaban solos, Isel le preguntó si cuando creciera regalaría flores a otros hombres. Él le hizo una reverencia con una mirada seria. Rosetta se preguntó por qué esto era tan importante. El joven admitió que no querría que nadie, ni siquiera Armand, recibiera flores de ella. Él sonrió y dijo que estaría contento si ella solo lo apoyara a él. Su mirada estaba llena de esperanza. De repente Sika gritó, «Riga». La niña se estremeció, volviendo a la realidad. El hombre afirmó que los movimientos de Rashid habían cambiado. Explicó que durante la batalla con los monstruos, el veneno entró en su herida. La muchacha estaba asustada, pensando que su marido podría morir. Sika aseguró que este veneno no es mortal, pero debilita. Temía que Krell se aprovechara de esto y ganara tiempo, agotando al líder. Se notaba que Riga empezaba a perder su ventaja. Después de la batalla con los monstruos, ya estaba exhausto y la herida le dificultaba sostener la espada. Krell vio esto y aprovechó el momento. Con una fuerte estocada, hirió a Rashid en el costado. La sangre empapó su camisa. Rosetta preguntó horrorizada cuándo terminaría la pelea. Sika explicó que el ganador decide él mismo el destino del perdedor. Él confirmó sus temores. La batalla duraría hasta que uno de ellos muriera. Pero no estaba preocupado porque Riga tenía más experiencia. La princesa dijo que no estaba preocupada por su marido, pero tenía miedo de que Krell se convirtiera en el líder. Ella juntó las manos y susurró una oración. Ella sabía que si Krell ganaba, nunca regresaría a casa y podría enfrentar un destino terrible aquí. Sika notó que el veneno había paralizado el brazo de Riga. Apenas podía sostener la espada, y Krell ya apuntaba la hoja a su garganta. El enemigo sonrió, asegurando que Riga estaba condenada. Prometió no atormentarlo por mucho tiempo y se acercó para asestarle el golpe fatal. Afirmó que el destino estuvo de su lado desde el principio. Acercándose lentamente, disfrutó el momento de su victoria. Rosetta se dio la vuelta, no queriendo ver la sangrienta masacre. Se preparó para lo peor, juntando las manos con desesperación. Pero en ese momento Krell pisó torpemente y cayó. Ahora se retorcía en el suelo, agarrándose la pierna dislocada. «Riga»,
de pie junto a él con una espada, le recordó que no era apropiado que hablara de maldad. Al fin y al cabo, él mismo eligió esta lucha injusta. La punta de la espada rozó el cuello de Krell. Él, al darse cuenta que había perdido, inmediatamente comenzó a pedir clemencia, asegurando que no volvería a cometer más errores. Otro día la princesa estaba sentada a la mesa del té. El hombre de enfrente le explicó la importancia de las tradiciones y costumbres de la sociedad. Argumentó que las personas que crecieron con ciertas costumbres no se dan cuenta de su crueldad y pueden considerarlas normales. Estas personas no son malas porque no creen que estén haciendo algo malo. Simplemente están siguiendo la tradición. Agregó que esto no significa que no tengan vergüenza. Simplemente les enseñaron a vivir de esta manera y son incapaces de ver otra manera. El hombre levantó el dedo, enfatizando que la costumbre puede ser incluso más terrible que las leyes crueles, porque es difícil de romper. A la luz de la luna, Krell pidió perdón. Riga prometió perdonarlo, pero el castigo sería severo y él debería admitir sus errores. El jefe dijo que le prestarían ayuda y que sus heridas serían curadas, pero no debe esperar poder caminar normalmente nuevamente. Krell, arrodillado, se inclinó ante el cacique, jurando no oponerse a él otra vez. Pero Rashid respondió que su juramento no estaba destinado a él. Una figura femenina emergió detrás del líder. Krell tembló al darse cuenta de que ahora debía inclinarse ante Regina. Él se arrastró hacia ella, pidiéndole perdón. Rosetta observó con sorpresa y miedo cómo él se desplomaba a sus pies, dejando un rastro de sangre tras de sí. Sika exclamó con alegría que confiaba en la victoria de Riga. Pero el líder, tambaleándose, apenas podía mantenerse en pie por el cansancio. El niño se alarmó y preguntó si el caballero estaba bien. Sabía que el veneno podría causar graves daños a su salud. Dijo que eso no podía ser, y sugirió que regresaran inmediatamente al campamento para tratar las heridas. El líder estuvo de acuerdo. Rashid se volvió hacia su esposa. Ella estaba sola, asustada y confundida. Ordenó a todos regresar al campamento. En la oscuridad del campamento, los fuegos parpadeaban y los guerreros cansados descansaban después de la batalla. Los caballos pastaban pacíficamente a un lado. El hombre abrió la puerta de la tienda. Entró e inmediatamente agarró a la niña por el codo, tirando de ella con fuerza hacia él. Le recordó severamente que le había ordenado estrictamente que permaneciera en el campamento y que no abandonara la tienda hasta su regreso. Rosetta se estremeció de sorpresa, levantando hacia él sus ojos asustados y llenos de lágrimas. Ella se encogió cuando él levantó la mano bruscamente, y antes de que pudiera golpearla, cerró los ojos, preparándose mentalmente para el dolor. Pero en lugar de un golpe, sintió unos brazos fuertes que la rodeaban por la cintura. El hombre la abrazó y con calma le dijo que no tenía nada que temer, porque ni siquiera había tenido intención de golpearla. La muchacha levantó la cabeza confundida y lo miró a los ojos. Una sensación extraña le apuñaló el pecho. Sintió tanto dolor y pena que las lágrimas comenzaron a rodar por sus ojos. Rashid frunció el ceño y preguntó por qué estaba llorando. Pero en respuesta oí una voz temblorosa. «Tú mismo sabes perfectamente por qué. Al fin y al cabo, todo esto ocurrió por tu culpa». Las palabras le costaban pronunciarlas, pero la ira ardía en su pecho. Ella comenzó a golpear furiosamente al hombre en el pecho con sus puños, descargando su ira, resentimiento e impotencia en él. Los golpes eran débiles, más bien intentos patéticos de expresar protesta. El hombre no interfirió con ella y luego le preguntó qué iba a hacer ahora que había desahogado su ira. Él le aseguró que cumpliría su promesa y la devolvería a casa pronto. Pero Rosetta no lo creyó. Ella lo miró con desconfianza y le preguntó la pregunta principal. ¿Por qué debería creerle? La niña continuó golpeándolo con los puños. Pero pronto Rashid se cansó y la agarró con fuerza de la muñeca, deteniéndola. Él dijo que entendía todo, pero le pidió que dejara de estar histérica. En ese momento, Sika entró volando en la tienda, sosteniendo una bandeja con vendas y medicinas frente a él. Estaba sin aliento y alegremente informó que había traído todo lo necesario para tratar las heridas. Pero, al ver la escena frente a él, el chico de repente se quedó en silencio, malinterpretándola. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, y rápidamente dejó la bandeja y dijo con una sonrisa forzada que los adultos lo resolverían solos. Tan pronto como Sika desapareció, Rashid soltó lentamente la mano de la niña. Ella seguía sollozando. Se secó apresuradamente las lágrimas y se dio la vuelta como si tuviera miedo de volver a mirarlo a la cara.
El hombre dijo que lo explicaría todo. La tomó como esposa solo para perturbar la boda de su tribu con Croa. Una vez roto el matrimonio, decidió que podía recuperarla. La niña continuó secándose las lágrimas y con voz entrecortada dijo que él podría simplemente haber presionado a su padre. Después de todo, si su objetivo era solo interrumpir la boda, entonces ¿por qué secuestrarla? El hombre suspiró profundamente y explicó que si hubiera tomado ese camino, fuerzas externas habrían intervenido. Entonces el enfrentamiento se volvería aún más peligroso. Rosetta frunció el ceño y preguntó si estaba hablando del reino de Fox. Rashid asintió. Explicó que Lisa utiliza a los vascos para sus propios intereses, sacándolos adelante, mientras ellos permanecen en las sombras. Luego agregó que hace casi 20 años, se concluyó un determinado tratado entre el reino zorro y su tribu. No todo el mundo lo sabía, pero él insistió en que entonces todo se decidió de otra manera. Luego, los representantes de la tribu Quad fueron al rey con una petición, esperando su apoyo. El joven diplomático se arrodilló ante el gobernante y le explicó la situación. Sin embargo, el rey no intervino en ese momento. Él respondió que no tenía intención de interferir en asuntos relacionados con los matrimonios. Esta historia le recordó a la niña lo que le había contado su madre. El rey entonces se rió y dijo que el reino zorro respetaba las tradiciones extranjeras, incluso si le parecían extrañas. La niña se dio cuenta de que esto ocurrió delante de su abuelo. Ella no lo recordaba muy bien porque en ese momento era una niña. Lo único que queda en mi memoria es que era una persona severa y temible, pero ahora se dio cuenta de que era solo una excusa. El reino utilizó a su tribu para sus propios intereses, mientras ellos solo observaban desde la barrera. La muchacha preguntó qué hacía el reino entonces, ya que todo era así. Pero el hombre no quiso ahondar en ese tema, explicando que no tenía nada que ver con ella. Ella insistió, asegurando que estaba exactamente en la misma situación. En ese momento, Rashid se tensó y la niña se dio cuenta de que si continuaba haciendo preguntas, podría sospechar algo. El hombre explicó que la tomó como esposa no para casarse, sino para protegerla. Si la hubieran considerado simplemente una cautiva, podrían haberla tratado con mucha más crueldad. Dijo que su tribu siempre devuelve el favor con la misma moneda. Esperaba que la tribu Crua encontrara otra muchacha para casarse en un mes, y luego la devolvería a su padre. La muchacha pensó en ello. Si regresa al reino dentro de un mes, tendrá que fingir que no pasó nada. Esta es la única manera en que podrá vivir en paz. Rashid se quitó la camisa. La niña no entendía por qué hacía eso, pero entonces el pánico estalló en su cabeza. Ella saltó bruscamente y exigió una explicación. Ella agarró frenéticamente el dobladillo de su vestido, gritándole que no subiera. Su voz temblaba y su corazón latía salvajemente. Ella estaba preparada para lo peor. Sin embargo, cuando se atrevió a abrir los ojos, se dio cuenta de que el hombre simplemente iba a curar sus heridas. Ella se sintió como una completa tonta. El hombre se sentó cansado en una silla, inclinado hacia adelante. Había una venda en su mano. Respiraba con dificultad. Era evidente que le faltaban fuerzas después de un largo día. Tenía una herida profunda en el costado, recibida en la batalla con Krell. Un poco más arriba hay otro, dejado por el monstruo durante la última pelea. Rosetta se sorprendió de cómo podía actuar como si nada hubiera pasado. Ahora se sentía avergonzada de haberle gritado y golpeado con los puños. Comenzó a vendarse, pero la niña lo detuvo, casi gritando. El hombre se quedó paralizado, preguntándose por qué estaba tan preocupada. La niña insistió en que las heridas debían ser tratadas adecuadamente, de lo contrario se infectarían. Ella no le permitió restarle importancia e insistió por su cuenta. La muchacha siguió insistiendo en que tenía que ayudarlo con el vendaje, ya que él había sufrido de muchas maneras por su culpa. Percibiendo lo sucedido como una especie de deber, creyó que esta era la única manera de expresar gratitud por haberlo salvado. Rashid se dio la vuelta, como si no quisiera continuar la conversación. Rosetta frunció el ceño confundida, tratando de descubrir exactamente qué había dicho mal. Él le aseguró hoscamente que no necesitaba gratitud. Según él, solo estaba defendiendo su honor, ya que Krell se atrevió a insultarlo. La muchacha lo miró fijamente. Luego suspiró y negó con la cabeza. Ella comprendió perfectamente sus argumentos, pero al mismo tiempo siguió confiando en que ella seguía siendo la culpable de lo ocurrido. Entonces ella repitió su petición nuevamente, queriendo ayudar.
Ella nunca pensó que los conocimientos que había adquirido durante los exámenes que le realizaron los médicos reales cuando era niña podrían serle útiles. Sin embargo, el hermano Allen una vez le había mostrado los principios básicos para curar heridas, y ahora, recordando sus lecciones, ella trataba de hacer todo correctamente. La niña tomó un hisopo de algodón con pinzas, lo humedeció cuidadosamente con la solución y comenzó a tratar con cuidado las heridas. Solo ahora se dio cuenta de lo cubierto de cicatrices que estaba el cuerpo del hombre. La última vez no pudo verlos debido a la oscuridad, pero ahora cada rastro de heridas pasadas parecía contar su propia historia. Rashid se levantó con un profundo suspiro, y la niña se movió nerviosamente a su alrededor, sintiéndose incómoda. No sabía si continuar la conversación, pero decidió preguntar qué era lo que más le preocupaba. Su voz tembló mientras preguntaba qué le pasaría ahora. El líder respondió que ya le había explicado su posición, pero la muchacha quería decir algo completamente diferente. Ella no tenía miedo por su presente, sino por su futuro. Después de todo, ahora que todos sabían que estaba en cautiverio, su reputación podría ser destruida. Ella se convertirá en una niña que fue secuestrada y luego abandonada. Rosetta aplicó con cuidado las vendas sobre su cuerpo, pidiéndole que no se moviera para que el vendaje no se resbalara. Rashid juntó los dedos, se alborotó el cabello y frunció el ceño. Él no entendió de qué estaba hablando, pero cuando escuchó la pregunta sobre su vida futura, tuvo que pensar. Ella explicó que después de su regreso comenzarían a hablar de ella. Toda la nobleza real susurrará a sus espaldas, sugiriendo las cosas más ridículas. El hombre le aseguró que le diría a todo el mundo que no había pasado nada entre ellos que pudiera arruinar su reputación. La muchacha volvió a preguntar si realmente diría que ella seguía siendo inocente. Él respondió afirmativamente con calma. Sin embargo, dudaba que todo fuera tan simple. En su opinión, nadie creerá sus palabras. Pero Rashid afirmó con seguridad que la gente preferiría creerle al atacante que a la víctima. Este argumento le pareció extraño. Ella siempre pensó que todo debería ser al revés. Mientras tanto, sus manos automáticamente continuaron vendando sus heridas. El hombre recordó de repente que su madre también intentó demostrar su inocencia. Ella juró que estaba embarazada de él incluso antes del secuestro, pero nadie le creyó. La gente estaba más dispuesta a aceptar la versión de su padre, quien estaba convencido de que la mujer había concebido un hijo de un esclavo y no de un noble guerrero. Explicó que nadie iba a escuchar a una mujer impotente en ese entonces. Hubo una pausa llena de silencio. Rosetta no sabía qué decir. Le costaba entender por qué su madre no tenía otra opción que morir. Recordó las palabras de Krell, quien llamó a la madre de Riga deshonesta. Pero en realidad, con su muerte demostró que su hijo era el heredero de la verdadera sangre de Quaad. Fue un destino increíblemente cruel. ¿Por qué era para ella más importante el reconocimiento que simplemente estar con su hijo? Rashid continuó diciendo que su padre dio su vida para salvar a su amada, pero al final no pudo proteger a nadie. La niña terminó de vendar, considerando en silencio sus palabras. Cada minuto que pasaba sentía un deseo más fuerte de vengarse de la tribu vasca. Ella se preguntó, ¿por qué no se venga de ella? Riga respondió que no la consideraba culpable. Sin embargo, la mayoría de su pueblo pensaba diferente. A sus ojos, ella era un símbolo del enemigo, por lo que era natural querer descargar toda su ira sobre ella. Pero él prefirió tomar un camino diferente. Se vengó del verdadero culpable, y juró que la garganta de su padre quedaría en sus manos. Apretó los puños y la muchacha, en respuesta, solo continuó su trabajo en silencio. El jefe la miró fijamente, pero luego se dio la vuelta bruscamente. Él comprendió que esa frágil muñeca de oro y azúcar nunca entendería su dolor. Habiendo terminado de vendarse, Rosetta se elogió mentalmente. Ella intentó hacer todo con cuidado para que las vendas no se cayeran. El hombre le pidió no hacer fugas como la de hoy. Después de todo, la próxima vez quizá no pueda salvarla. Ella sonrió amargamente y dijo que entendía. Después de todo, ella es solo una esposa falsa y por lo tanto no merece ser salvada. Rashid se rió entre dientes en respuesta. Pero su voz era fría. Aseguró que incluso si ella fuera su verdadera esposa, no habría acudido en su ayuda. La niña no entendió por qué dijo eso. Si realmente lamentaba el destino de sus padres, ¿no debería haber pensado de manera diferente? Al fin y al cabo, su vida, su estatus y su lugar en la tribu estaban determinados precisamente por el hecho de que fuera capaz de sobrevivir y demostrar su fuerza.
Hizo una pausa y admitió que quizá no debería haber expresado sus pensamientos en voz alta. Quizás fue demasiado atrevido por parte de ella. Ella miró a Rashid. Parecía sorprendido por su capacidad de ver la situación de manera más amplia que muchos a su alrededor. Ella lo miró a los ojos y de repente se dio cuenta de lo hermosos que eran. Le recordaban a piedras preciosas, pero luego se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza, y de repente se metió bajo las sábanas y anunció que ya se había ido a la cama. La noche cayó en el campamento. La única luz que quedaba en la tienda provenía de una vela débil que ardía junto a un recipiente lleno de vendajes ensangrentados.